perro comienza a ladrar sin razón a las 3 de la madrugada. Tu corazón se acelera inexplicablemente mientras caminas por una calle familiar. Algo en tu interior grita, peligro, pero tus ojos no ven nada. Esto le pasó a María González en Madrid, justo 20 segundos antes de que un auto perdiera el control y se estrellara exactamente donde ella habría estado caminando. ¿Casualidad? Edgar Cayce diría que no. Si este tipo de misterios te fascinan tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vamos a explorar uno de los fenómenos más inquietantes que Cayce reveló durante sus más de 14.000 lecturas psíquicas. Hoy descubrirás por qué algunas personas parecen tener un sexto sentido para detectar el peligro y cómo, según Cayce, todos podríamos desarrollar esta capacidad extraordinaria. El llamado profeta durmiente dedicó años de su vida a explorar los misterios de la precognición y la intuición. Lo que encontró desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo, la mente y la realidad misma. Durante décadas, Edgar Cayce documentó caso tras caso de personas que experimentaban premoniciones, madres que sentían pánico inexplicable momentos antes de accidentes que involucraban a sus hijos. Trabajadores que súbitamente decidían no tomar su ruta habitual solo para descubrir que un edificio había colapsado en ese preciso lugar. ¿Cómo es posible?, le preguntaba la gente a Cayce. ¿Cómo puede alguien saber algo antes de que suceda? Sus respuestas revolucionaron nuestra comprensión de la conciencia humana. Según Cayce, existe lo que él llamaba la mente superconsciente, una parte de nosotros que trasciende las limitaciones del tiempo lineal. Esta mente superior puede acceder a información que nuestra mente consciente considera imposible. Pero lo más fascinante de todo es que Cayce insistía en que esta capacidad no era un don reservado para unos pocos elegidos. Cada alma, decía durante sus trances, tiene acceso a la sabiduría universal. El problema es que la mayoría ha olvidado cómo escuchar. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Cayce explicaba que nuestros sueños actúan como portales hacia esta información. Durante el sueño, nuestra mente consciente se relaja lo suficiente para permitir que lleguen estas percepciones extraordinarias. Describía sueños donde las personas veían accidentes futuros, desastres naturales, incluso conversaciones que aún no habían ocurrido. Pero estos sueños raramente eran literales. Llegaban envueltos en símbolos, metáforas, sensaciones que la mente consciente tenía que aprender a descifrar. Los símbolos son el lenguaje del alma, revelaba Cayce. Un sueño de agua turbia podría advertir sobre problemas emocionales venideros. Un sueño de casas que se derrumban podría señalar cambios drásticos en la vida personal. Thomas Patterson, un ingeniero de Nueva York, consultó a Cayce en 1932 después de una serie de sueños perturbadores. Soñaba repetidamente con un puente que se partía en dos mientras él conducía por encima. Cayce le advirtió que prestara atención extrema a cualquier viaje que involucrara cruzar agua durante las próximas semanas. 3 semanas después, Patterson iba camino a su trabajo cuando algo, una sensación inexplicable de terror, lo hizo detenerse antes de cruzar el puente de Brooklyn. Minutos después, una sección del puente cedió debido a trabajos de construcción mal planificados. Yo sabía, le escribió Patterson a Cayce. De alguna manera, yo sabía que no debía cruzar. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Cayce comenzó a notar patrones en las personas que tenían estas experiencias premonitorias. No era solo el contenido de sus sueños lo que importaba, sino el estado de su mente consciente durante el día. Las personas más propensas a recibir advertencias intuitivas compartían ciertas características. Meditaban regularmente, prestaban atención a sus sensaciones corporales y, sobre todo, confiaban en su intuición, incluso cuando no podían explicarla lógicamente. La duda, explicaba Cayce, es el enemigo de la percepción psíquica. Cuando dudamos de nuestras primeras impresiones, cerramos el canal por donde fluye la información. Eleanor Whitman tenía 42 años cuando comenzó a experimentar lo que ella describía como oleadas de pánico sin razón aparente.
Estas sensaciones llegaban súbitamente, la hacían sudar y le aceleraban el corazón. Al principio pensó que eran ataques de ansiedad, pero algo extraño empezó a ocurrir. Cada vez que tenía uno de estos episodios, algo malo sucedía en su vecindario o a alguien que conocía. Desesperada, consultó a Edgar Cayce. «Tu cuerpo», le dijo Cayce durante su lectura, «está sintonizado con las vibraciones de tu entorno. Lo que experimentas no es ansiedad, sino resonancia empática con eventos futuros que afectan a tu comunidad emocional». Le explicó que ciertas personas nacen con lo que él llamaba antenas psíquicas más sensibles. Estas antenas pueden captar las ondas de energía que preceden a los eventos traumáticos. ¿Pero por qué? ¿Yo? Preguntó Eleanor. ¿Por qué puedo sentir estas cosas? La respuesta de Cayce fue reveladora. En vidas pasadas, desarrollaste esta sensibilidad como mecanismo de supervivencia. Tu alma recuerda cómo protegerse y proteger a otros. Esto nos lleva a uno de los conceptos más fascinantes en las enseñanzas de Cayce: la memoria del alma. Según él, cada alma lleva consigo las experiencias de todas sus encarnaciones anteriores. En algunas de estas vidas desarrollamos habilidades especiales, capacidades psíquicas, dones curativos, intuición extraordinaria, que permanecen dormidas en nuestro ser hasta que las circunstancias las despiertan. Las personas que pueden sentir el peligro antes de que ocurra, decía Cayce, probablemente fueron sanadores, videntes o guardianes en vidas anteriores. Su alma recuerda cómo acceder a información que trasciende los 5 sentidos físicos. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. Durante una de sus lecturas más famosas, Cayce describió detalladamente el mecanismo por el cual funciona la precognición, y lo que reveló cambió para siempre nuestra comprensión del tiempo mismo. El tiempo, dijo en estado de trance, es una ilusión creada por la mente física. En realidad, pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Lo que llamamos premonición es simplemente un vistazo momentáneo a esta realidad más amplia. Explicó que nuestro cerebro físico está diseñado para procesar la información de manera secuencial, un momento después del otro, para que podamos funcionar en el mundo material. Pero nuestra alma, nuestra conciencia más profunda, no está limitada por esta estructura lineal. En momentos de relajación profunda, meditación o sueño, continuó, la mente puede escapar brevemente de las limitaciones temporales y percibir eventos que ocurrirán más adelante en el tiempo lineal. Esto explica por qué tantas premoniciones ocurren durante los sueños o en estados de conciencia alterados. Es cuando nuestra mente racional se relaja lo suficiente para permitir que fluya esta información extraordinaria. ¿Tú qué piensas? ¿Podría esto explicar esas veces que has sentido que algo malo estaba por ocurrir sin poder explicar por qué? Lo que nadie esperaba era que Cayce fuera aún más lejos en sus explicaciones. Durante una lectura particularmente intensa en 1934, describió lo que llamó los hilos invisibles de conexión que unen a todas las cosas vivientes. Según él, cada pensamiento, cada emoción, cada evento futuro envía ondas de energía a través de estos hilos antes de manifestarse físicamente. Imaginen una telaraña cósmica, explicaba. Cuando una mosca toca un hilo en una esquina, toda la telaraña vibra. Los eventos futuros tocan los hilos del tiempo y las personas sensibles sienten esas vibraciones. Margaret Foster era una de esas personas extraordinariamente sensibles. En marzo de 1938, Margaret despertó en medio de la noche con una visión tan vívida que la dejó temblando. Veía llamas, humo y escuchaba gritos de terror. Pero lo más perturbador era que reconocía el lugar, la fábrica textil donde trabajaba su hermana. Sin dudarlo, llamó a su hermana a las 5 de la madrugada. «No vayas al trabajo hoy», le suplicó. «Por favor, confía en mí». Su hermana, acostumbrada a los presentimientos extraños de Margaret, decidió hacerle caso. A las 10 de la mañana, un cortocircuito eléctrico provocó un incendio masivo en la fábrica. 17 personas perdieron la vida.
La hermana de Margaret habría estado exactamente en la sección donde comenzó el fuego. Cuando Margaret consultó a Kayce sobre su visión, él le reveló algo que la dejó sin palabras. Tu alma, le dijo, está conectada con tu hermana por vínculos que trascienden esta vida. En encarnaciones anteriores fueron guardianas la una de la otra. Esa conexión permite que tu conciencia superior monitoree su bienestar incluso a través del tiempo. Pero Kayce no se detuvo ahí. Explicó que estas conexiones kármicas entre almas crean redes de protección mutua que pueden activarse cuando hay peligro. El amor verdadero, reveló, no conoce las barreras del tiempo ni del espacio. Puede enviar advertencias, impulsos protectores, incluso cambiar el curso de los eventos para proteger a aquellos que amamos. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Kayce comenzó a documentar casos de lo que llamaba premoniciones colectivas, situaciones donde múltiples personas, sin conocerse entre sí, tenían presentimientos similares sobre el mismo evento futuro. Antes del gran terremoto de San Francisco en 1906, Kayce registró testimonios de más de 50 personas que reportaron sueños inquietantes sobre la ciudad temblando y edificios colapsando. Estas personas vivían en diferentes estados, no tenían conexión entre sí, y sin embargo, todas experimentaron visiones similares semanas antes del desastre. ¿Cómo es posible que tantas mentes reciban la misma información?, le preguntaban sus seguidores. La respuesta de Kayce fue revolucionaria. Existe lo que él denominó la conciencia colectiva de la humanidad, un nivel de mente compartida que conecta a todos los seres humanos. Cuando un evento de gran magnitud está por ocurrir, explicaba, envía ondas de choque hacia atrás en el tiempo a través de esta conciencia colectiva. Las personas más sensibles captan estas ondas como premoniciones. Describía esta conciencia colectiva como un océano invisible de información donde flotan todos los pensamientos, emociones y posibilidades futuras de la humanidad. Robert Chen, un inmigrante chino que trabajaba en las minas de carbón de Pensilvania, experimentó esto de primera mano. Durante 3 noches consecutivas en septiembre de 1940, Robert soñó con el mismo escenario aterrador. Veía la mina llenarse de agua negra mientras los trabajadores gritaban pidiendo ayuda. En su sueño podía escuchar el sonido del agua rompiendo las paredes de contención. El cuarto día, algo inexplicable lo hizo sentirse enfermo justo antes de su turno. Decidió quedarse en casa. Esa tarde, una ruptura en las tuberías principales inundó completamente la sección donde Robert habría estado trabajando. 3 mineros perdieron la vida. Cuando Robert escribió a Kayce, contándole su experiencia, recibió una respuesta que cambió su comprensión de la realidad. Tu alma, le explicó Kayce, pertenece a lo que llamamos un grupo kármico, almas que han trabajado juntas a través de múltiples encarnaciones. Cuando el peligro amenaza a miembros de tu grupo, tu conciencia superior se activa para proteger tanto a ti como a otros. Le reveló que en una vida anterior, Robert había sido responsable de la seguridad de un grupo de trabajadores en las construcciones del antiguo Egipto. Esa experiencia había desarrollado en su alma una sensibilidad especial para detectar peligros estructurales. Las habilidades del alma, continuó Kayce, nunca se pierden. Se mantienen dormidas hasta que las circunstancias las despiertan. Lo que más asombraba a Kayce era descubrir que estas habilidades podían ser desarrolladas intencionalmente. Durante años, experimentó con técnicas para ayudar a las personas a aumentar su sensibilidad psíquica. Desarrolló ejercicios de meditación específicos, métodos para interpretar sueños y prácticas para sintonizar con lo que él llamaba las frecuencias superiores de la conciencia. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Kayce comenzó a notar que las personas que desarrollaban estas habilidades también comenzaban a experimentar cambios profundos en su personalidad y su perspectiva de la vida. Se volvían más compasivas, más sabias, pero también más sensibles al sufrimiento de otros. Con gran poder, advertía, viene gran responsabilidad. Quien puede ver el futuro también debe cargar con el peso de ese conocimiento.
Sarah Williams aprendió esto de la manera más difícil. Después de trabajar con las técnicas de Casey durante meses, Sarah desarrolló una habilidad extraordinaria para predecir eventos futuros a través de sus sueños. Podía ver accidentes, enfermedades, incluso muertes antes de que ocurrieran. Al principio se sentía emocionada por su nuevo don, pero pronto se dio cuenta de que saber el futuro no siempre significa poder cambiarlo. Tuvo una visión sobre la muerte de su vecino anciano, el señor Patterson. En su sueño, lo vio sufriendo un ataque cardíaco mientras trabajaba en su jardín un martes por la tarde. Sarah luchó con esta información durante días. Finalmente, decidió visitarlo y sutilmente sugerirle que evitara el trabajo pesado durante las próximas semanas. El martes siguiente, exactamente como había visionado, el señor Patterson colapsó en su jardín. Sarah llegó corriendo y logró llamar a la ambulancia a tiempo para salvar su vida. La respuesta de Casey fue profundamente consoladora. El propósito de la precognición no es crear sufrimiento, sino crear oportunidades para el servicio. Tu don te permite ser un instrumento de protección y curación. Entonces ocurrió algo que desafía toda explicación lógica. En 1941, Edgar Casey tuvo lo que él mismo describió como la lectura más perturbadora de mi vida. Durante esta sesión, su voz cambió completamente y declaró: las barreras entre los mundos se están debilitando. Aquellos que pueden percibir el futuro pronto descubrirán que también pueden influenciarlo. Personas que habían desarrollado habilidades precognitivas empezaron a reportar algo inusual. No solo podían ver eventos futuros, sino que sus pensamientos y emociones parecían estar alterando esos futuros. Linda Morrison fue la primera en contactar a Casey con esta experiencia desconcertante. Durante meses, Linda había estado teniendo sueños sobre un accidente automovilístico que involucraba a su hijo adolescente. En cada sueño veía el mismo escenario: su hijo perdiendo el control de su auto en una curva específica durante una tormenta. Pero algo extraño comenzó a ocurrir. Cada noche, después del sueño, Linda se concentraba intensamente en visualizar a su hijo llegando a casa sano y salvo. Imaginaba luz blanca protegiéndolo, veía mentalmente que tomaba la curva con cuidado. El día que había visionado para el accidente llegó con una tormenta feroz, exactamente como en sus sueños. Su hijo salió con su auto, a pesar de las advertencias de Linda, pero algo había cambiado. Cuando llegó la noche, su hijo regresó ileso. Le contó que al llegar a la curva peligrosa, había sentido un impulso inexplicable de reducir la velocidad drásticamente. Era como si una voz interior me estuviera gritando que fuera más despacio, le dijo. Había evitado el accidente por segundos. Cuando Linda le contó esta experiencia a Casey, él quedó fascinado. Durante su siguiente lectura, reveló algo que revolucionaría nuestra comprensión de la precognición. Lo que llamamos futuro, explicó, no está grabado en piedra, son probabilidades que pueden ser alteradas por la conciencia enfocada. Cuando una mente vidente no solo observa el futuro, sino que también proyecta intención hacia él, puede cambiar el curso de los eventos. Describía esto como la cocreación consciente con el destino. Michael Torres, un médico de Chicago, puso estas técnicas a prueba cuando tuvo una visión perturbadora sobre una paciente que desarrollaría un tumor cerebral maligno. Durante meses, cada noche Michael visualizaba a Elizabeth Parker completamente saludable, rodeada de luz dorada. También le sugirió cambios en dieta y prácticas de meditación. 18 meses después, en el momento exacto que había visionado para el tumor, los exámenes mostraron algo extraordinario. No había rastro de cáncer, pero sí evidencia de que algo había estado creciendo y luego desaparecido misteriosamente. Casey explicó: la enfermedad comienza en los planos energéticos antes de manifestarse físicamente. Cuando una conciencia entrenada interfiere en estos planos sutiles, puede prevenir que la enfermedad se materialice en el cuerpo físico. A medida que más personas desarrollaban estas habilidades, Casey comenzó a recibir reportes de fenómenos aún más extraordinarios, personas que percibían realidades alternativas, dimensiones paralelas donde existían versiones diferentes de sus vidas. Janet Wilson fue la primera en describir esta experiencia.
Durante una meditación profunda, tuvo una visión de su vida completamente diferente, casada con otro hombre, viviendo en otra ciudad, con hijos que nunca había tenido. Se sentía tan real como su vida actual. Kayse reveló: existen infinitas versiones de cada alma, viviendo infinitas variaciones de experiencias en dimensiones paralelas. Lo que estás percibiendo son las otras Janets, que existen simultáneamente en estas realidades alternas. Peter Harrison, un ingeniero, usó esta información para resolver un problema técnico imposible. Durante meditación, se vio en una realidad alternativa, trabajando con técnicas de construcción que nunca había aprendido. Aplicó estos conceptos y creó uno de los puentes más resistentes a terremotos jamás construidos. Kayse explicó: el genio no es la capacidad de crear algo de la nada. Es la habilidad de acceder al conocimiento que ya existe en otras dimensiones de la realidad. En sus revelaciones finales sobre este tema, Kayse hizo predicciones extraordinarias sobre el futuro de la humanidad. Estamos al borde de una transformación sin precedentes, declaró. La humanidad está desarrollando capacidades que cambiarán fundamentalmente lo que significa ser humano. Explicó que las habilidades de percepción del futuro, alteración de la realidad y comunicación interdimensional eran solo el comienzo. La próxima fase incluiría capacidades como sanación instantánea, comunicación telepática universal y materialización consciencial. Cuando aproximadamente 1 de cada 1000 seres humanos active completamente estas habilidades, profetizó, su influencia energética comenzará a despertar las mismas capacidades en el resto de la humanidad de manera acelerada. Durante sus últimas lecturas, Kayse ofreció una revelación final que cambió la perspectiva de quienes lo escuchaban. El don de percibir el futuro no es simplemente una habilidad psíquica. Es el recuerdo del alma de su verdadera naturaleza eterna. Explicó que en los niveles más profundos de nuestro ser no existe el tiempo como lo conocemos. Nuestra alma existe simultáneamente en todos los momentos, y las experiencias precognitivas son momentos donde recordamos nuestra naturaleza ilimitada. Cuando desarrollas la capacidad de sentir el peligro antes de que ocurra, no estás desarrollando algo nuevo, estás recordando algo que siempre has sido. Como nos enseñó Edgar Cayce, el futuro no es algo que simplemente nos sucede, es algo que co-creamos con cada pensamiento, cada intención, cada elección consciente que hacemos, y tal vez, solo tal vez, tu capacidad de sentir el peligro antes de que suceda sea el primer paso hacia el descubrimiento de quién realmente eres en los niveles más profundos de tu ser. Si este video te ha fascinado tanto como a mí investigarlo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más misterios sobre la conciencia humana. Déjame saber en los comentarios si has tenido experiencias similares a las que describió Kayse. Comparte este video con alguien que también esté listo para explorar los límites de lo que significa ser humano